Bueno, gente, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de YouTube. Y en el video de hoy, gente, voy a explicar un poco acerca de por qué dejé la facultad, qué fue lo que me hizo darme cuenta, qué fue lo que despertó en mí el haber dejado mi carrera. Y es que, gente, yo, para el que no me conoce, yo anteriormente estaba haciendo la carrera de odontología, estaba siguiendo el sistema tradicional de que era agarrar, estudiar todos los años, luego de hacer secundaria a estudiar una carrera, luego de hacer la carrera tener un diploma y que ese diploma te avale que tú puedas tener un trabajo, un sueldo fijo, un trabajo seguro. Cuando en realidad, gente, me he puesto a pensar ahora, en este entonces para atrás, de por qué hay muchas personas que tienen diploma, que tienen certificados, que tienen títulos y siguen sin trabajo. Y es que en realidad, gente, en un futuro el título, el diploma no te va a avalar en nada. Porque hay personas que tienen título y no tienen trabajo. Porque cuestiónate eso, cuestiónate, porque hay personas que no tienen título y tienen más conocimiento que otras personas que sí tienen título. Porque hay muchas personas que lo único que hacen es agarrar y seguir un sistema tradicional, un sistema de agarrar, estudiar secundaria, hacer facultad, la carrera, luego tener un diploma y pensar que eso es una vida estable, es lo normal, es la vida que siempre le han enseñado. Y esa es la vida que a mí me habían enseñado. Eso es lo que yo tenía como, bueno, eso es lo que tengo que, como para sentirme realizado. Y en realidad, gente, eso es un engaño, eso es lo que la Matrix quiere, el sistema quiere, que tú entiendas como lo normal de agarrar, hacer facultad, hacer secundaria, hacer facultad y luego recibirte y tener un diploma. Y cuando en realidad, gente, el diploma nunca te va a avalar el conocimiento que tú tienes. ¿Cuántas personas tú conoces que tienen un diploma? ¿Y cuántas personas que no tienen un diploma, pero esas personas que no tienen el diploma saben mucho más que el que sí tiene? ¿Y por qué se debe eso, gente? Se debe a que hay personas que lo hacen simplemente por el dinero, que lo hacen simplemente porque le han dicho no, hace esto porque te va a dar buena plata, te va a dar X cantidad de dinero después y vas a tener una vida mucho más segura, mucho más estable que si haces esta carrera. Y es que es ahí cuando te das cuenta que hay gente que realmente lo hace porque le gusta, porque tiene pasión. Y hay gente que lo hace simplemente por el dinero. Y que después, ¿qué es lo que va a pasar? Esas personas que lo hacen por el dinero, por tener un trabajo seguro, son después las personas que hacen mala praxis en su trabajo, de que las cosas no salen como tendría que haber salido, de que van sin humor, de que están todo el tiempo infelices porque están trabajando en algo que no les gusta. ¿Pero por qué? Porque tienen miedo a después no tener dinero. Es como eso, gente, el miedo a la pobreza, el miedo a no tener algo seguro. Esos son los peores miedos que tiene el ser humano y por eso siempre busca en su vida algo seguro, algo estable. ¿A través de qué? De estudiar algo que les vaya a dar una seguridad, cuando en realidad nada es seguro en la vida, todo es alquilado, todo es prestado. Tú hoy te levantas y tú no sabes si te vas a acostar. Yo hoy estoy haciendo un video y yo no sé si hoy va a ser mi último día. Pero ¿qué es lo que pasa? Tú ya lo normalizas a que, bueno, hoy me acuesto, me levanto mañana y en realidad tú no sabes nada de eso, pero quieres tener cosas seguras en tu vida cuando nada es seguro. ¿Qué es lo que te enseñan en el sistema tradicional? Que tienes que tener una casa propia, que tienes que tener un auto propio. Y en realidad, gente, eso lo único que hace es aferrarte a cosas materiales. ¿Por qué? Porque después se te rompe algo. ¿Y qué es lo que te pasa? Todo tu día se ve afectado. ¿Por qué? Porque tienes apego a lo material. ¿Qué te pasa? Después agarras, se te rompe el auto, ya andas frustrado, ya le hablas mal a las personas, ya viene tu empleado, tu patrón, te dice algo, ya te la agarras con él o ya directamente te frustras, tienes un día de mierda. Y todo eso, ¿por qué? Porque no controlas tus emociones, no tienes un desarrollo personal, no tienes la capacidad de poder controlar tu vida. ¿Por qué? Porque jamás te has cuestionado por qué te pasa lo que te pasa, por qué te sucede como lo que te sucede, por qué reaccionas de tal forma. Y eso es lo que el sistema tiene, gente. Personas que no piensan, personas que no utilizan la mente, personas que simplemente siguen un hilo. Es como, yo me pongo ahora, hoy en día, a pensar, y es como, tú ves en tercer plano, desde arriba, a la sociedad,
vas a ver cómo las personas piensan que cada uno tiene su personalidad, que cada uno es libre, y en realidad, gente, es lo que te hacen creer que sos libre, pero en realidad no sos libre para nada. Estás en una cárcel imaginaria que no te das cuenta, que es la que el sistema te hace pensar de que tú sos libre de opinar, de que tú sos libre de pensar, pero en realidad todo lo que tú piensas, todo lo que tú haces, todo lo que tú dices, es lo que el sistema quiere que tú hagas. ¿Para qué? Para tenerte bajo control. ¿Para qué? Para que no empieces a pensar por ti mismo, para que no empieces a usar tu cerebro, para que no empieces a usar la imaginación, la creatividad. Te hacen pensar que, bueno, naciste así y vas a morir así, no tienes otra opción. Y en realidad, gente, tú sos capaz de crear todo aquello que tú quieras, tú sos capaz de conseguir lo que quieras en tu vida. Y esto muchos no lo entenderán en este video. Muchos dirán: Luis, no, yo no soy capaz de conseguir tal cosa que quiero en mi vida. ¿Por qué? Porque tu entorno, gente, es también sumamente importante. Yo me tuve que alejar y me tuve que sumergir en el desarrollo personal, me tuve que sumergir en agarrar y escuchar a personas de éxito y dejar de escuchar a las personas que me rodeaban. ¿Por qué? Porque las personas que me rodeaban lo que me decían era: Luis, tienes que estudiar, tienes que tener un diploma, tienes que tener un trabajo seguro y fijo. Y hoy en día, gente, haberme alejado de ese entorno que me decía eso, me di cuenta cómo era un lastre en mi vida, cómo era lo que me determinaba de que yo estaba en un comedor, de que no tenía plata para nada, de que literalmente me sentía mal todo el tiempo, de que me frustraba cualquier cosa mínima, de que siempre actuaba desde el ego, de que me la sé toda y en realidad no sabía nada de la vida. Es como, gente, esta frase que la leí la otra vez y es tal cual. Muchos tenemos oídos, pero no escuchamos. Muchos tenemos ojos, pero no vemos. Y eso es lo que nos pasa. Muchos escuchamos lo que nos dicen las personas, pero no tienen la vida que queremos. ¿Pero qué le hacemos caso? ¿Por qué le haces caso a tu amigo, el fracasado, que literalmente le habla mal a su novia, que agarra, que escapa de su vida, que bebe alcohol? O sea, tú ponte a pensar, esa persona que te está dando un consejo de vida, que te está diciendo qué es lo que tienes que hacer, ¿esa persona tiene la vida que tú quieres? No, no la tiene. ¿Y por qué le haces caso? ¿Por qué lo escuchas? Brother, despierta, despierta. ¿Por qué le haces caso a una persona que no tiene una vida que tú quieres? Que no tiene eso que tú quieres. ¿Por qué hacerle caso? ¿Por qué guiarte por la crítica? ¿Por qué guiarte por lo que dicen los demás? Si no tienen ni tan siquiera la cuarta parte de la vida que tú quieres, si no tienen esos resultados que tú quieres, ¿por qué le haces caso? ¿Por qué dejas que eso te afecte, bro? ¿Por qué? ¿Por qué lo haces? Cuestiónatelo. ¿Por qué? Empezá a escuchar a personas que están en el punto que tú quieres ir y escuchá a esa única persona. No te aferres a escuchar a más personas. Y esto, mire, te lo voy a dar un ejemplo que justamente el otro día leyendo es que me despertó eso. ¿Por qué pasa que uno tiene miedo a la crítica? Porque desde chico, cuando íbamos al liceo, cuando íbamos al jardín, tú cuando ibas al jardín no tenías miedo a nada. Cuando eras una persona chica no tenías miedo a nada, hacías locuras, te caías. Cuando te caías literalmente no llorabas, eras como eras de fierro. ¿Por qué? Porque no existía el miedo en tu vida, no existía esa crítica que alguien te vaya a decir, no, ¿y qué es lo que te pasaba? Cuando venía tu padre todo preocupado, ay, ¿qué te pasó, mijito? No pasó nada. Es ahí cuando empezabas a llorar. ¿Por qué? Porque tu padre te pegaba ese miedo, tu padre te pegaba eso de que automáticamente empezabas a llorar. Pero si él no venía y te decía, ¿te pasó algo, mijo, todo preocupado? Tú no te largabas a llorar, tú andabas desde las alturas igual sin miedo a nada. Era como, eras totalmente un killer en tu vida, estabas viviendo tu vida sin miedo alguno, pero a raíz que fuiste creciendo te fueron pegando los miedos que el sistema quiere que te peguen. Por ejemplo, el miedo a la crítica, cómo te lo pegaban hasta en el sistema educativo. Por eso digo que el sistema educativo es una farsa, por eso te digo que tienes que literalmente no hacer caso a lo que te dice el sistema. Por eso yo dejé la facultad, porque me di cuenta que cuando yo iba al liceo pasaba mucho esto, de que cuando uno quería dar su opinión, cuando uno quería levantar la mano,
¿qué pasaba? Te equivocabas y todas las personas te criticaban, todas las personas se empezaban a burlar, tus compañeros, tus amigos, se empezaban a reír de que habías dicho eso, algo mal. Entonces ahí ya te pegaban el miedo a la crítica, tú ya dejabas y te empezabas a cohibir, dejabas de participar, dejabas de decir lo que pensabas. ¿Y por qué te pasaba eso? Nunca te lo cuestionaste. ¿Por qué? Ponte a pensar, ¿por qué los alumnos que están en la parte de atrás del salón son las personas que menos participan, son las personas que más relajo hacen? Porque son las personas que más miedo tienen a participar, son las personas que más miedo tienen a la crítica, son las personas que más se guían por el qué dirán las demás personas. Y por eso es que a ti se te pega ese miedo, gente. No te has dado cuenta, pero desde que somos chicos, es así como nos han pegado las entidades públicas, tus miedos, te lo han pegado tus padres, te lo han pegado tus maestros, te lo han pegado tus círculos más cercanos. Y tu entorno es por eso que a veces es tu peor enemigo. Tu entorno a veces, sin darte cuenta, es el que te resta, es el que no te suma. Por eso, aislarte, escuchar a personas y desarrollarte personalmente es lo que te va a hacer entender y agarrar conciencia. Si tú sos una persona que ahora tienes 16 años, 17 años, sos menor de edad y estás bajo el cargo de tus padres, no empieces a agarrar y a echarle la culpa, a querer levantarte y decirle no, que me están enseñando que esto es malo a raíz de que veas este video. No, agarrá. ¿Y qué es lo que va a pasar? Tus padres te van a decir lo que para ellos le han enseñado, lo que para ellos es normal, lo que para ellos toda su vida han creído y el sistema lo ha tenido sumergido. Entonces no te lo empieces a echar en contra, simplemente empezate a desarrollar, escuchá mis videos, ve mis videos, empezate a educar, empezá a tener esta mentalidad del 1% y a raíz de eso, cuando tengas tu mayoría de edad, buscate un trabajo, encontrate, sé una persona que destaque en tu trabajo. ¿Por qué? Por la mentalidad que tú tienes. Y a raíz de eso, intentar independizarte. Esto es lo que yo hice, gente. Me fui, me alejé de mi entorno, me vine a la capital de mi país. Mi madre me ayudaba económicamente, me pagaba todo, me pagaba el alquiler. Estaba becado. Tenía una beca de estudiante. ¿Por qué? Porque a mí me gustaba estudiar. Yo era bastante destacado en ese sentido. Yo siempre fui como algo que hacía, lo hacía al 100%, no sabía dar un 50%, daba mucho o no daba nada. Entonces me iba muy bien en la facultad y por eso fui becado. Y eso era lo que me ayudaba a poder pagarme el residencial donde estaba. Pero a raíz de poder haberme separado y darme cuenta que el entorno también te afecta, gente, es como pude salir de ese sistema tradicional, es como pude dejar la facultad y darme cuenta cómo nos tienen bajo un engaño total, de cómo las entidades públicas, cómo el sistema está creado perfectamente para tenernos en una cárcel invisible, para que nos hagan creer que somos libres, pero en realidad no sos libre. ¿Por qué? Porque no piensas, no te dejan, no te estimulan a pensar. No te estimulan a que te cuestiones, solamente te hacen seguir un patrón que todo el mundo sigue y sin darse cuenta hacen siempre lo mismo. Se levantan, van a un trabajo que no les gusta, tienen una vida que no les gusta, no saben controlar sus emociones, tratan mal a las personas, tienen ego, tienen envidia, hablan mal de la vida de los demás, hablan mal de las personas y no se fijan nunca jamás en su vida. Pero ¿qué es lo que hacen? Se quejan. Constantemente se quejan de la vida que tienen, constantemente se están quejando de que la culpa se la echan a algo externo y en realidad la culpa siempre es de uno mismo. Entonces, gente, por acá dejo este video, espero que les haya servido. Si es así, déjenme un comentario, denle al botón de suscribir, pueden ir a seguirme a mi Instagram, Luis Sosa Mindset, por ahí comparto mis reflexiones, comparto mi día a día, comparto mucho de cuál es la mentalidad del 1% y cómo diferenciarte del 99%, cómo ser una persona que destaque en cualquier área de la vida. Te enseño a vivir, que es lo que hoy en día no te enseña el sistema tradicional, es lo que no quiere justamente que tú veas estos videos, es lo que no quiere que tú aprendas. ¿Por qué? Porque yo te enseño a cómo pensar, a cómo tener conciencia de por qué haces lo que haces y que te empieces a cuestionar por qué lo haces. Y qué es lo que te va a hacer diferenciarte de las demás personas. Entonces, gente, a seguir ganando. Let's go.